La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Muy bien, precisamente el día de hoy va a estar en nuestro país y va a estar alrededor de 4 días el Papa Francisco. Va a estar aquí Jorge Bergoglio, más bien conocido como el Papa Francisco. Vamos a hablar un poco acerca de la religión y quiero de antemano decirle a todos ustedes que el propósito no es ofender a nadie, no queremos ofender, no queremos atacar, queremos respetar profundamente lo que la gente quiere creer. De hecho, lo he contado en programas anteriores. Hoy en día hay 5 religiones muy poderosas. Las 5 religiones más poderosas está el hinduismo. La gente puede creer en el hinduismo. La gente puede creer también en el judaísmo sin ningún problema. La gente también puede creer en el cristianismo. También la gente, dentro de esas 5 religiones, hay una gran variedad de religiones pequeñas. La gente también puede creer en cosas que le parezcan viables, digámoslo. Dentro de esas religiones, en Argentina, que nos están escuchando, hay una iglesia que se llama la Iglesia Maradoniana. La gente adora a Diego Armando Maradona, ¿no? Y de hecho van allá y le rinden culto a Maradona. Bueno, cada quien verá en lo que quiere creer. Pero si usted quiere creer lo que dice la Biblia, bienvenido a este programa. No queremos atacar a nadie y no queremos herir susceptibilidades. Así que si usted siente de pronto que puede salir lastimado, le quiero pedir el favor que no nos escuche. Le agradecemos de antemano por su atención, pero el propósito de este programa es predicar la palabra y la palabra no puede ser sesgada ni puede ser cortada. La palabra hay que enseñarla toda. De hecho, el Papa es un representante, entre comillas, de Dios en la tierra. Así nos vendió esa imagen la Iglesia Católica Romana. Yo ya les he explicado cómo comenzó el catolicismo, cómo se inició, cómo Roma, los romanos eran un imperio cruel y malvado que tenían el control de África hacia Europa, y ellos, al ver que los cristianos se les estaban saliendo de las manos, durante 3 siglos los combatieron, los persiguieron, los aserraron, se los tiraron vivos a los leones, pero esta gente, entre más los mataban, más se multiplicaban, así que tomaron la iniciativa de fusionar todas las costumbres de Babilonia, que era lo que practicaban los romanos, con el cristianismo. De allí nace la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana durante siglos controló la Biblia, la manipuló. La Biblia no podía ser leída por la gente porque la gran mayoría de las Biblias que existían eran escritas a mano, eran muy escasas. Una Biblia al día de hoy costaría alrededor de 60 millones de pesos. Le costaba la vida a un monje y era escrita en latín en un tiempo donde la gran mayoría de las personas eran analfabetas. Así que yo quiero pedirle a usted que tenga mucha atención en lo que vamos a hablar aquí. La palabra papa comenzó a partir de 300 años después del Señor Jesucristo. La palabra papa significa en griego papas, que significa padre o papá. Eso lo expliqué durante varios programas, les estuve hablando acerca de lo que significa esto. Ahora, ¿qué era lo que la religión le había enseñado a la gente? La religión apartó a Dios de los seres humanos. Eso fue lo que hizo la religión. La religión
comenzó a venderle una idea a la gente del Dios que la gente no conocía y una idea errónea y una idea equivocada de ese Dios. Un claro ejemplo que he utilizado en varios días es cuando hay un divorcio en una pareja y, digámoslo, la mujer queda totalmente lastimada con el hombre y llena de odio y llena de rencor, comienza a educar a ese hijo con ese mismo odio, comienza a hablarle mal de su papá. De hecho, algo absurdo que puede hacer una mujer es separar a ese hijo de un papá, y conozco el caso, por ejemplo, muy puntual de alguien que tiene un hijo con una señora, y cada vez que este hombre quiere ir a ver a su hijito, su hijo no vive aquí en Cali, vive en otra parte, y cada vez que él quiere ir a ver a su hijo, la mamá se lo niega, no le contesta el celular o le dice que no están en esa ciudad. Él ha ido hasta allá y le han hecho perder el viaje, y el hijito puede estar pensando que no le importa al papá, el hijo está pensando que su papá no tiene tiempo para él, pero la que controla y la que manipula para mal esa situación es esta mujer. Así que este hombre a veces quiere ver a su hijo, le dice, le tengo un regalo, lo voy a ir a ver. Ella a veces le dice, listo, venga, y cuando llega, la puerta está cerrada, la casa está cerrada, se ha ido para otra parte, etcétera. Y este niño, que todavía está pequeño, no sabe que su mamá está manipulando para mal esa imagen de la paternidad de este hombre. Asimismo ha hecho la religión. La religión nos enseñó acerca de un Dios que no es. Un Dios lejano, un Dios ausente, un Dios castigador. De hecho, sí, Dios castiga, pero no es el modo de operar de Dios. Cuando Dios castiga a alguien, y de hecho Dios lo hace, y la Biblia dice que Dios disciplina, que Dios azota, que Dios también es fuego consumidor, pero de hecho, cuando Dios castiga a una persona, es el último recurso que Dios tiene que agotar para salvar a esa persona. Dios primero te hablará de múltiples formas, te hablará a través de personas, a través de la Biblia, a través de sueños, a través de circunstancias. Dios te confrontará, Dios siempre buscará otros mecanismos para que la persona llegue a un arrepentimiento. Pero si la persona insiste, obviamente Dios tendrá que verse obligado, entre comillas, a hacer este tipo de castigos. Pero no, la religión nos enseñó por delante el castigo. Nos enseñó no el temor que dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría, sino un temor de pánico, o sea, tenerle miedo total a Dios. Y mucha gente creció con ese concepto de ese Dios castigador, de ese Dios que se alegra mandando gente al infierno. Mire, hoy a esta hora mucha gente está muriendo y está yendo al infierno, y créame que Dios no se alegra, porque la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, pero nos han manipulado de esa forma. Y eso se ve reflejado en las congregaciones. Hay mucha gente que va a una iglesia por miedo al infierno, por miedo al castigo, y ese no debe ser el propósito. Porque cuando yo hago las cosas por temor, no las hago bien. Porque cuando yo hago las cosas porque me toca, las voy a hacer de mala gana. Pero cuando yo hago las cosas por amor, porque sé que amo a Dios, porque sé que con mi comportamiento Él se alegra, puedo dibujar en Él una sonrisa, entonces la motivación cambia y entonces todo cambia. ¿Por qué mucha gente no quiere ser cristiano? Porque no le ha encontrado el sabor al cristianismo. Porque para mucha gente el cristianismo es como un chicle en la boca después de 10 minutos, no sabía nada. Nos han manipulado tanto la imagen de Dios durante cientos de años que la gente le ha costado relacionarse con un Dios que no conocen. Le ha costado relacionarse con un Dios que le tienen temor. Le ha costado relacionarse con un Dios lejano y ausente, y ese no es el Dios de la Biblia. Le quiero contar que la Iglesia Católica, al fusionarse con Roma, al crear este movimiento, comenzaron a controlar el mundo entero. De hecho, los papas eran considerados gente más poderosa que los mismos reyes. Los reyes tenían que rendirle pleitesía a los papas. En el tiempo de la Inquisición se crearon métodos de tortura. Por ejemplo, existe algo que se llama la dama de hierro. La dama de hierro era un ataúd que tenía chuzos en su interior, tanto en el espaldar como en la puerta. Y cuando una persona no aceptaba los pensamientos de la Iglesia Católica Romana, era metido vivo en este ataúd, y el ataúd era cerrado a presión con la persona dentro, lo que provocaba una muerte horrenda. Había algo que se llamaba la cuna de Judas, y era una pirámide. A la persona la amarraban de sus brazos encima de esta pirámide,
la amarraban de pies y de manos y dejaban caer sentada esta persona a cierta altura sobre esta pirámide que era de hierro. Caía sobre la punta de esa pirámide. Eso se usaba en la Inquisición. En los tiempos de las cruzadas, ¿qué eran las cruzadas? Eran campañas militares orquestadas desde el Vaticano para establecer el control del cristianismo en la tierra. Salían hordas de soldados usando la cruz como excusa y asesinaban y perseguían a cientos y miles de personas. Durante siglos, las cruzadas cobró la vida de miles de seres humanos y la gente vio la Biblia y vio a Dios con temor. La gente aprendió a temerle a Dios, porque si tú no le temías a Dios, entonces eras un hereje. Aquí en Sudamérica, los conquistadores españoles llegaron a imponer por la fuerza la religión, llegaron a traer destrucción, a traer violaciones, a traer robos, a traer asesinatos, usando la Biblia y usando la religión como excusa. ¿Sabe? La Biblia se ha manchado con sangre inocente. La Biblia, que es la palabra de Dios, se escondió de la gente normal, de la gente común y fue manipulada. Yo le quiero contar a ustedes con mucho respeto que este hombre que dice llamarse el sucesor de Pedro en la tierra no es verdadero. En ninguna parte en la Biblia se dice que un hombre se le había dado el poder de decidir quién entraba y quién no entraba al reino de los cielos. ¿Sabe qué pasó con los papas? Los papas se les dio ese poder. La iglesia sembró la culpa y el temor en la gente. La gente vivía con culpa, con temor. Sentían que no podían agradar a Dios. Y sabe, esta gente tenía que recurrir al Papa. Y el Papa era el que decía quién se salvaba. El Papa y sus dignatarios decían quién se salvaba y quién no. El Papa tenía aparentemente, trastornando un pasaje de la Biblia, las llaves del reino de los cielos. Esas llaves dicen que el Papa las poseía, así que el Papa decidía quién entraba y quién no entraba al reino de los cielos. Y las personas, entonces, con ese temor de no entrar al reino de los cielos, hacían cualquier cosa que el Papa o sus servidores le dijesen que tenía que hacer. Esto es tan tremendo que si una persona quería ser salvo, tenía que ir a ciertos lugares en Roma, por ejemplo. En Roma hay un lugar que se llama la Scala Sacra, son unas escaleras, 28 escalones, donde la persona tenía que ir a ese lugar. Se decía que ese lugar Poncio Pilato, cuando entregó a Jesús al pueblo, allí había estado parado Jesús. Y se decía que en el tiempo donde Roma mandó a destruir a Jerusalén, se trajo esa escalera, y la gente tenía que ir a peregrinar allí. Hasta el sol de hoy existe esa escalera y la gente tiene que subir de rodillas, creyendo que si sube de rodillas, entonces un familiar de ellos va a ser librado del purgatorio. Eso es lo que se le enseñaba a la gente. Se le enseñó a la gente a ir a 4 catedrales que hay en Roma. El cuerpo de Pedro y el cuerpo de Pablo fue partido por la mitad, y esos 4 pedazos se repartió en 4 catedrales en Roma, y la gente tiene que ir a visitar esos cuerpos. De hecho, la gente peregrinaba y creían que al ver esa catedral y al llegar a ver el cuerpo partido de Pablo, de Pedro, iban a alcanzar indulgencias delante del Señor. La palabra de Dios es clara y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. La religión le puso cargas pesadas a la gente y el Señor atacó mucho a los fariseos. Y les dijo en Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23, vamos a estar allí. Versículo 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, porque atan cargas pesadas, hablándole a los fariseos, a los religiosos. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué dice el Señor de los religiosos? Que le ponían cargas pesadas a la gente. La iglesia le ha puesto cargas pesadas a la gente. Y lo más triste es que aquellos que le ponen cargas pesadas no quieren llevarlas. ¿Sabe que la iglesia católica se inventó una cosa que se llama la absolución?
¿Sabe qué es la absolución? Que solo el sacerdote o el obispo o el papa podía liberar a una persona del infierno. Y usted va a notar cuadros donde aparece María sentada con un bebé que es el niño Jesús, y va a notar cómo hay curas alrededor o sacerdotes pintados en esos cuadros, intercediendo para que vengan ángeles a sacar a las almas del infierno. Esto no es doctrinalmente correcto. ¿Sabe? La iglesia enseñó que una persona cuando pagaba una misa, eso provocaba una absolución. Por eso hoy en día, aún en Colombia, encontramos familiares de nosotros que cuando alguien fallece, al mes le hacen una misa, al año le vuelven y le hacen una misa. Y eso fue en un negocio, porque las misas cuestan. Las misas cuestan. A nosotros los cristianos nos critican por el diezmo y por la ofrenda, pero la iglesia católica cobra por absolutamente todo: bautizos, matrimonios, misas, por todo, primeras comuniones. Nosotros no cobramos por nada. Ahora, la iglesia vio en el temor de la gente un negocio, en la fe un negocio. Y sabe, ellos comenzaron a decirle a la gente que había un banco santo en el Vaticano y que la persona, en la medida en que pagaba y en que llevaba sus fondos, así podría sostener al Vaticano, esa persona iba a ganar indulgencias. ¿Sabe? Las indulgencias servían para que la persona comprara la salida del purgatorio, lugar que no existe en la Biblia. La Biblia habla del cielo, del infierno, no habla de un purgatorio ni de un limbo. Pero la iglesia católica había enseñado falsas doctrinas sobre las personas, porque las personas no tenían acceso a la Biblia, y ellos durante siglos guardaron la Biblia en secreto porque les convenía, porque no querían que nadie tuviera acceso a la palabra. ¿Sabe? Le doy gracias a Dios por hombres como Martín Lutero. A Martín Lutero un día le colocaron a traducir la Biblia del latín al alemán, porque él era alemán, y al ir traduciendo la Biblia libro por libro, descubrió que muchas cosas que le habían enseñado no estaban en la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por los grandes reformadores, porque estos hombres durante 300 años después de 1450, desde 1450 hasta 1800, introdujeron la Biblia, la tradujeron y la introdujeron en 34 idiomas y la llevaron a diferentes países. Solo hasta 1818 se puede decir que en la tierra había Biblias en cada país, aunque todavía no se ha completado eso. Ahora, ¿qué ha pasado con este tema del Papa? Y vamos a hablar acerca de los papas. Los papas se les había dado un poder absoluto. Eran casi Dios en la tierra. Los papas tenían el poder de decidir quién se salvaba y quién no se salvaba. Y obviamente eso tenía mucho que ver con el dinero. Usted va a encontrar ahora en la visita de Bergoglio aquí a Colombia cómo le rinden pleitesía. Jesucristo enseñó en la palabra que a nadie deberíamos decirle Padre, que a nadie deberíamos de llamar Maestro y que a nadie deberíamos de llamar bueno. Al Señor lo quisieron llamar bueno en Marcos capítulo 10, 18, y Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Ahora, si el Señor Jesús no quiso aceptar ese atributo, no quiso aceptar esa palabra de que lo llamaran bueno, ¿por qué tenemos que llamar a alguien su santidad? ¿Por qué tenemos que llamar Santo Padre a un hombre que es tan pecador como somos nosotros? ¿Por qué tenemos que llamarle a ese hombre que es el representante de Dios en la tierra? Y usted va a descubrir, y yo se lo enseñé hace algunos días, cómo a él se le llama sumo pontífice. La palabra sumo significa máximo. La palabra original para llamarle sumo pontífice es pontífice ex maximus. ¿Y sabe qué significa la palabra pontífice? La palabra pons significa puentes y la palabra faceres significa constructor. Así que sumo pontífice, y usted lo va a ver que de hoy el sumo pontífice significa el constructor de puentes entre Dios y los hombres. Él no es ningún puente para llegar a Dios. Él no es ningún puente. Él no es la máxima autoridad de la iglesia aquí en la tierra.
El que es la máxima autoridad en la tierra es Dios, es Jesucristo. Ahora, hombres como John Wycliffe, que fueron reformadores de la fe, encontraron la gran manipulación de la Biblia. ¿Sabe qué hizo la Iglesia Católica en cabeza de los papas? Los papas necesitaban dinero para mantener el Vaticano. Critican las iglesias cristianas, pero vaya y mire el lujo de estos hombres, cómo viven. La sola ropa de Francisco está cosida con hilo de oro. Los hombres de Dios, los grandes hombres de la Biblia, no vivían en esa extravagancia, hilos de oro. ¿Sabe algo? El Papa era un hombre que manejaba el dinero y manipulaba las conciencias de las personas. A él se le había atribuido y había un mito que él tenía las llaves del reino de los cielos, o sea que todo el mundo tenía que rendirle pleitesía. De hecho, usted va a ver cómo personas se arrodillan ante el Papa. Y esto me llama mucho la atención, porque nosotros, la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús. Dice que se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No se doblará mi rodilla ante otro ser humano. Sin embargo, el Papa, la gente se arrodilla, le besa la mano. Y esto me hace acordarme de Juan. Cuando Juan comienza a ver la revelación del Apocalipsis, él ve un ángel y él se quiere arrodillar delante del ángel. Y el ángel le dice, no, levántate, yo soy consiervo tuyo. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso fue lo que le dijo Jesús al diablo, cuando el diablo le dijo que se postrara y lo adorara. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús doblara sus rodillas ante él. Y Jesús le dijo, ubícate, a mí es que tienes que adorar. Pero la gente se postra y se arrodilla delante de otro hombre. Le voy a contar algo que la Iglesia Católica ha hecho. La Iglesia Católica cuantificó los pecados. ¿Qué es cuantificar pecados? La palabra cuantificar es expresar numéricamente o expresar mediante números aspectos cualitativos de la realidad. Ejemplo, ellos crearon una tabla y una persona que mentía, que robaba, que asesinaba, tenía que pagar de alguna forma cuantitativamente ese pecado. Imagínese que nosotros le colocáramos a los pecados hoy un valor monetario. Imagínese que le colocáramos, mentiste, entonces tienes que pagar tanto. Hiciste tal cosa, entonces tienes que traer tanto dinero. La Iglesia Católica cuantificó los pecados de las personas. Y esto es tremendo. Ahora, recuerde que un papa fue el autor de una bula, el Papa Pío IX. Una bula era un edicto. ¿Y sabe qué hacía esta gente? Cuando ya las personas no les creían, cambiaban las reglas. Y fue el Papa Pío IX que en una bula sacó la siguiente teoría, que no es doctrinal. La Virgen María Santísima fue preservada de toda mancha de pecado original. Ella fue inmaculada. Esto no es real, porque María fue una persona como todos nosotros, con unas características excepcionales, pero igual humana. Pero Pío IX fue el que inventó la adoración a María, porque les convenía, porque se volvió un negocio, yo ya lo he dicho antes, porque el negocio de María se fusionó con las creencias romanas de adorar a su propia diosa de los romanos. Ellos adoraban a Artemisa, adoraban a la diosa Diana de los efesios. Así que fusionaron la mamá de Jesucristo con Diana, con Artemisa, y eso se ha vuelto un negocio rentable hasta el día de hoy. Pero lo más tremendo que está haciendo este culto a María es algo que se llama idolatría. Y a mí me preocupa sobremanera, porque la gente que lo hace con buena voluntad, lo hace en buena fe. Ellos lo hacen por desconocimiento. ¿Quiénes son los responsables de que haya idolatría en nuestro país? La Iglesia Católica Romana. Ahora que este hombre llegue a Colombia, le voy a decir qué va a ocurrir espiritualmente, hermano. La idolatría. ¿Sabe qué pasa con Bergoglio?
A mí me gustaría que usted buscara en internet la entrevista de José Galat, un hombre que tiene el canal católico más importante de Colombia. Y José Galat dice que el Papa no es real ni es verdadero, que el Papa es un hereje por todas las cosas que le han enseñado. Hay un video del Papa, búsquelo en internet, donde él dice que el mayor fracaso de Dios es la cruz. Así dice. El mayor fracaso de Dios es la cruz. Para el Papa ese es el mayor fracaso. Hay un video del Papa donde el Papa saca un rosario y saca un libro y dice que esas son sus ayudas espirituales. Está fomentando la idolatría. Usted va a ver a este hombre arrodillándose ante ídolos. ¿Sabe por qué fue escogido Francisco Bergoglio? Porque el que estaba antes, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, este hombre comenzó a descubrir cosas de la iglesia y no le gustó. Usted sabía que el Papa no puede ser movido, sino que él tiene que morir en el papado. Pero Joseph Ratzinger descubrió cosas y lo sacaron con la excusa de que estaba muy enfermo y todavía está vivo. Hubo una conspiración allí y en la entrevista, busque la entrevista de José Galat en la W Radio con Vicky Dávila y se va a dar cuenta cómo hubo una conspiración allí de cardenales para sacar a Joseph Ratzinger y traer un papa carismático, porque Francisco es carismático. Francisco es el que le cae bien a la gente. Francisco es el que mueve las masas, pero las mueve con mentiras, no las mueve con fundamentos cristianos claros. ¿Sabe qué? Juan Pablo II enseñó que el infierno no existe. Juan Pablo II enseñó que el infierno no es un lugar real, desvirtuando lo que dice la Biblia. Y Francisco ha venido a apoyar todo el pecado de la gente para recuperar adeptos, porque la Iglesia Católica se ha dado cuenta que ha perdido adeptos. Pero entonces colocaron allí estratégicamente a un papa que es carismático, que le cae bien a la gente, que se toma fotos con la gente, que ríe, que es chistoso, que es latino, que tiene la chispa latina, que es alegre, no es como los otros papas que son europeos y son fríos. Es una estrategia para ganar adeptos y para acentuar la idolatría. Usted lo verá en nuestro país arrodillándose ante ídolos, ante imágenes. Pero mi pregunta es esto: ¿será que esta gente nunca ha leído la Biblia? Éxodo capítulo 20, versículo 4, y esto es claro. Ahora, ¿quién ha ocultado esta verdad por miles de años? La Iglesia Católica Romana, porque les conviene, pero porque están pensando en dinero. Pero mi pregunta es: ¿cuánto daño le están haciendo a la gente enseñándole cosas que no dice la Biblia? Éxodo 20, 4 y 5 dice, y lo está hablando Dios, y está hablando de los 10 mandamientos, dice: no te harás imagen. ¿Qué dice Dios? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. A mí no importa si es una imagen de un ángel, de un querubín, de un serafín. Dice la Biblia: no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Esta gente, ¿quién les dio a ellos el derecho de decir qué es un santo y qué no es? Y esta gente canoniza santos. ¿Y qué es un santo para ellos? Alguien que se le atribuye un milagro y que tuvo una vida piadosa. Y ellos ese santo lo vuelven un ídolo. Lo vuelven un ídolo. Y la gente, en vez de pedirle a Dios, le piden a un muñeco, le piden a un ídolo, le piden a una estatua, le piden una imagen. Y la Biblia está diciendo: no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero lo más grave está aquí, dice el versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que no te debes arrodillar. Miles de personas estos días se arrodillarán con el Papa a adorar imágenes. No las honrarás. ¿Qué es honrarlas? La gente le trae tributos, la gente les ora, la gente las respeta. Eso se llama honra. Eso es una estatua que hizo un artesano, un escultor, un orfebre. ¿Por qué no debes adorar imágenes? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Ahora, una persona que adora imágenes automáticamente se convierte en un idólatra. ¿Y qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Acompáñeme por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, ¿qué dice la Biblia? Los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Ahora aquí dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, ¿a dónde van a ir a parar los idólatras? Al lago de fuego, hermanos. Un lugar que ni siquiera se ha estrenado. No es el infierno, este es otro lugar. ¿A dónde van a ir a dar los idólatras? Allá. Pero los idólatras han sido ciegos, guiados por otros ciegos. Juan Pablo II niega la existencia del infierno. Joseph Ratzinger decide no ser más papa cuando descubre que de qué sirve el bautismo en los infantes, dijo Joseph Ratzinger. ¿Sabe? El principio del bautismo es este. Cuando Juan el Bautista bautizaba, les predicaba a la gente, arrepentíos y convertidos. Y vengan y bautícense. ¿Para qué es el bautismo? Para arrepentimiento. ¿De qué se puede arrepentir un bebé? No tiene la conciencia todavía. Entonces, ¿de qué sirve el bautismo en los infantes? Joseph Ratzinger encontró que la Iglesia Católica tiene herejías en su doctrina y él escribió un texto que se llama Las 101 herejías. Está escrito por el Papa Benedicto XVI. Por eso lo llamaron el antipapa. ¿Sabe? Joseph Ratzinger es maestro, es teólogo, es intelectual. Y él enfrentó un escándalo sobre el homosexualismo en la Iglesia Católica Romana. Y yo le quiero contar esto. La Biblia dice que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera que se acuesta con todos los reyes de la tierra. ¿Sabe que la Iglesia Católica Romana no va a pelear contra el movimiento homosexual en el mundo? Porque sencillamente el anticristo tendrá que ser homosexual, y eso dice la palabra. ¿Sabe que la Iglesia Católica Romana, en cabeza de los papas, a nivel mundial tiene más de 200,000, escúcheme, 200,000 denuncias por pederastia, por abuso sexual? ¿Sabe esto? En el mundo entero se cree que hay aproximadamente 500,000 de sacerdotes, de gente que está involucrada en la Iglesia Católica. Y se cree que de ese 500,000, por lo menos hay unos 20,000 o 30,000 comprobados con violación. Pero ¿sabe qué ha hecho la Iglesia? Les paga a los familiares para que quiten las denuncias. Les paga dinero. Les compra el silencio con dinero. La Iglesia Católica sembró principios que no dice la Biblia. Le enseñó lamentablemente a la gente a conocer un Dios que no es. Perdóneme que se lo diga. La gente que le pide a María, la gente que le pide a San José, la gente que le pide a los santos, no está haciendo lo correcto. Yo le conté a usted que me puse a investigar nombres de Marías. ¿Y sabe cómo justifican? Yo decía, bueno, si María es una, ¿por qué está la María trigueña, la María de la caña, la María de yo no sé qué? ¿De dónde sale eso? ¿Sabe cómo lo llaman ellos? Advocaciones. Son los diferentes nombres que se le da a María. Pero ¿sabe hasta dónde ha llegado esto? En México adoran la Santa Muerte. ¿Hasta dónde ha llegado la idolatría? Hasta adorar la Santa Muerte. Hay más de 200 nombres conocidos de Marías. Al fin, ¿cuál es? Pero esto le conviene a la Iglesia Católica. Esto le conviene porque eso es dinero. Porque la idolatría vende dinero. Vaya, pregunte cuánto vale una estatua. Vaya, pregunte cuánto vale tener una imagen, un cuadro. Vaya, pregunte. Ahora, esta gente manipuló a la imagen de Dios. Yo quiero decirte, conocer a Dios es más fácil. Le colocaron una cantidad de trabas a la gente para llegar a Dios. Tienes que hacer un proselitismo casi político para llegar a Dios. No, señores, buscar a Dios es fácil. Dios está interesado en ti y en mí.
En el principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, la Biblia dice que Dios hablaba con ellos en el huerto. Cuando Adán y Eva fallaron, dice que ellos oyeron la voz de Dios y se escondieron. Ellos hablaban con Dios cara a cara. Y usted va a encontrar en la Biblia cómo Dios hablaba también con Abraham, habló con Moisés, habló con David, habló con Salomón, habló con Josué, habló con los jueces, habló con reyes, habló con sacerdotes, habló con Samuel, habló con tantos hombres. Y la religión nos mostró que para poder llegar a Dios había que hacer una cantidad de trámites. Nos engañaron y nos mintieron. Este hombre que hoy llega a nuestro país no es el representante de Dios en la tierra, no lo es. Simple y llanamente un manipulador de la fe. Es simple y llanamente un apóstata de la fe que hace que la gente buena crea en imágenes y que ha desvirtuado la relación personal con Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene figura para que nosotros lo representemos a través de una imagen. Pero la iglesia nos manipuló y esa manipulación la hemos traído al cristianismo. Por eso hay gente hoy con una mentalidad católica siendo cristianos y creen que es que el pastor es más ungido y ay, pastor, ore por mí, porque le enseñaron que esa persona no es digna, le enseñaron que hay que buscar a alguien mejor para que te ayude, alguien que tenga vara con Dios, alguien que sea más apreciado por Dios, y eso es una mentira que nos sembró la religión. Dios te ama, Dios te oye y Dios está a tu lado también. Pastores que les conviene la imagen de ser superhombres. Nosotros no somos superhombres, somos comunes y corrientes. Pastores también que manipulan a sus ovejas y les hacen creer que ellos son superiores y en la iglesia los ven como semidioses. Eso es peligroso, hermano. Y quiero decirte, hoy hay que orar. Y hay que orar sobre todo por la gente que está abajo. La gente que está arriba sabe perfectamente lo que está haciendo, pero la gente que está abajo es manipulada en su fe. Ellos no lo hacen por mal, a ellos simplemente les enseñaron así. Por eso es que un abuelito te dice, yo no dejo mi religión, porque así se la enseñaron.